Soy Javier Hortolaza. Gracias por estar con nosotros nuevamente para aprender de la palabra del Señor. Hoy, Lumari Burgos estará exponiendo la palabra del Señor con detalles que le ayudará a usted a explicar por qué Dios llama a su pueblo a vivir de acuerdo con los valores bíblicos en medio de una cultura pecaminosa. El tema de hoy es la Biblia y la cultura. Y ahora con ustedes, Luzmari Burgos. Dios les bendiga, hermanos de Puerta del Cielo y aquellos que se están sintonizando a esta hora. Soy Lumarit Burgos, pertenezco a Puerta del Cielo y agradezco al obispo, el reverendo Carlos Betancourt, por esta oportunidad de dar la lección número 6 de nuestro expositor en esta noche. Fíjense que el tema es la Biblia y la cultura. Y si hay un tema que es muy amplio, que podemos estar meses, años hablando, es acerca de la cultura, la sociedad, la ética a través de la palabra del Señor. Pero como es tanto el tema, tenemos que simplificarlo, que sea para nuestro crecer espiritual y para que nosotros podamos aplicarla lo antes posible. Por lo tanto, vamos a empezar a entender primero qué es cultura. La palabra cultura, la palabra cultura proviene del latín cultus y entre otras definiciones de esta palabra significa cultivar. ¿Qué significa esto? Es que el ser humano expande sus habilidades y conocimientos en diversas áreas: arte, literatura, ciencia, educación. La persona, mientras más culta es, más diverso es su conocimiento en diferentes facetas de una sociedad. Para algunos, la cultura se enfoca en lo que es el arte y la literatura de un gobierno o de un país. Se juzga mucho por el arte y la literatura que tenga una sociedad, es cuán culto ellos sean. Ejemplo, los que son influenciados por el greco-romano, se va a poder ver esos países que fueron influenciados por ellos en nuestro idioma, como el latín, que es el origen del español, del francés, del italiano, el comercio, la arquitectura, los deportes e incluso la religión. Pero para esta clase vamos a definir cultura como un tejido social, tejido porque va uniendo a las personas, que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, la manera de ser, los rituales, los tipos de vestimenta, las normas de comportamiento son parte de la cultura aceptada por esta sociedad. La cultura es quién tú eres y cómo has sido influenciado. Y por eso es que quise poner también la definición de sociedad, porque sociedad no es solamente un grupo en una nación, es una agrupación de personas que tienen características étnicas o culturales iguales, que tienen en común. Por lo tanto, dentro de un país puede haber diferentes culturas y dentro de cada cultura puede haber subculturas. A ver si me entienden con esta gráfica que les voy a poner. A ver. Por ejemplo, yo pertenezco a diferentes culturas. Número uno, mi familia. Mi familia tiene sus costumbres, cada miembro tiene su función y tal vez mi manera de criar o mi manera en que yo crecí no es la misma que tu manera de ver la vida. Mi familia, mi núcleo familiar, que es mi primera sociedad, puede ser distinta a otras personas que comparten otros aspectos en mi vida. Mi profesión, soy consejera escolar, trabajo en una escuela. Y una de las cosas que uno se da cuenta rápido es que
cada escuela es diferente, tiene su propia cultura, su propio clímax, la manera en que se tratan es diferente. Por lo tanto, dentro de mi profesión, que hay reglamentos de cómo yo me debo comportar versus otra persona que tal vez trabaja en otro tipo de trabajo, tiene reglas y costumbres que se debe seguir y se espera que tú las sigas. Mi nacionalidad, al yo ser puertorriqueña, tengo aspectos, tengo forma de ser, manera de pensar que son diferentes a tal vez a otro tipo de nacionalidad que aunque hablen español. Yo creo que el mejor ejemplo sería cuando viajé a Costa Rica. Y aquellos, si están viéndome de Costa Rica, beso a mi familia política. En Costa Rica, cuando fui a Costa Rica, hablan en español. Yo pensé que estaba casado con un costarricense, pues yo entendía cómo ellos hablaban, pero me di cuenta que él se había convertido más a boricua que yo a costarricense. Y recuerdo que cuando yo hablaba con mi cuñada, que la quiero mucho, Greta, no nos entendíamos. Y Jessica, mi otra cuñada, que habla español, nos estaba traduciendo. Jessica nos estaba traduciendo a dos personas que hablábamos en español, porque somos de nacionalidades diferentes, tenemos estilos de hablar diferentes. Religión. Las religiones, si somos de diferentes religiones, vamos a tener diferentes costumbres y tradiciones diferentes. Pero no se vaya muy lejos. Dentro de la iglesia, dentro del concilio, cada iglesia tiene su propia costumbre y su propia cultura. Lo vemos en la adoración. Yo creo que la mejor manera de verlo es como adoramos. Cuando yo voy a una iglesia donde prevalece un tipo de nacionalidad, sus canciones, su manera de alabar a Dios es diferente a la nuestra. Y si vas a mi iglesia, no te puede sorprender que de vez en cuando una canción la conviertan en salsa, porque la mayoría somos caribeños. Así que dentro de la religión, dentro de las iglesias y dentro de los subgrupos, tenemos nuestras propias costumbres y reglas que definen el comportamiento de las personas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi objetivo de hoy? Yo no voy a hablar acerca de qué dice Dios en la Biblia para poner todas nuestras reglas, porque imagínense, podemos estar aquí años. Así que yo quiero enfocarme en cómo yo saber, o sea, esto es más una autoevaluación, tú como persona, ¿ok? ¿Cómo saber si las características de mi cultura, de mi pensamiento, de mis acciones son aprobadas por Dios? Cuando mi cultura está en contra de lo que Dios me está diciendo. ¿Cómo cuidarme de que no yo por decir es que así somos, esté fallándole a Dios? Y al revés, ¿cómo asegurarnos que agradamos a Dios con nuestras conductas, con nuestros pensamientos, con nuestras costumbres? Eso va a ser la clase de hoy. Un punto importante que me gusta, porque digo, wow, cómo Dios es, que ya Él sabía cómo tenía que inspirar la palabra del Señor para que sea válida 2000 años después. Y es que la Biblia fue escrita respetando las culturas, las diferencias y el grado socioeconómico y época en que estaban viviendo las personas. Por lo tanto, es igual de relevante cuando era en la época greco-romana a donde estamos viviendo hoy en día en los Estados Unidos de América con una constitución basada en la igualdad de las personas. Pero esa igualdad del 1700 no es la misma igualdad del 2020. Vamos aprendiendo y analizando y abriendo nuestra mente a lo que es correcto. Con todo y eso, la Biblia no deja de invalidarse, sino al revés, se va cumpliendo. La Biblia fue escrita respetando las culturas y diferencias, y por eso las reglas de costumbre no son rígidas y son muy universales. ¿Qué quiero decir con eso? Les puedo dar muchísimos ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo que es vívido, que es fácil de ver, porque estamos hablando de la ropa. Cuando Pablo habla de cómo debe vestirse el hombre y la mujer, dice que tenemos que vestirnos de manera prudente, como no llamar la atención tanto, y dice que la ropa
el hombre no debe vestir la ropa de la mujer la ropa del hombre. Fíjense que no especifica, la mujer debe tener este tipo de toga y el hombre debe tener este tipo de sandalia. Porque si no, todo el mundo estuviéramos vistiéndonos como en esa época. No es válido, no es justo y no funciona. So, es amplio, de acuerdo a tu cultura, cómo el hombre debe vestirse, cómo la mujer debe vestirse. Así debe ser. Es tu cultura, es tu costumbre. Pero debe haber un límite en cómo un hombre se viste y cómo una mujer se viste. Es uno de tantos ejemplos que yo les digo. Es muy universal para respetar las costumbres y tradiciones. Porque las costumbres no me salvan. Mi cultura no me salva. ¿Qué me salva? Eso es lo que vamos a analizar. Lo primero que tenemos que ver cuando queremos identificar si mi cultura y mi costumbre está en lo correcto ante los ojos de Dios es a qué Dios nos llama. Y en Mateo capítulo 5, Dios nos llama a ser sal de la tierra. La sal era muy importante en la época bíblica, tanto así que habían lo que se llaman pactos de sal, donde eran eternos, donde no se podían romper. Pero también habla acerca del uso de la sal, que era tan importante, que porque hacía que la carne y las comidas, además que supiesen mejor, se pudieran mantener y preservar más. So, ¿cuál es tu trabajo dentro de tu sociedad, de tu cultura? Ayudar a las personas a sobrevivir, a salvarse, a permanecer, a no dañarse. Por lo tanto, ¿cuál es mi propósito? Que yo ayude a los demás a poder permanecer en la palabra del Señor. Y no solamente eso, especifica que si la sal ya no sirve, se va a hacer fuera, se va a tirar a la calle. ¿Por qué? Porque en las cocinas, en los sacos se pone la sal en el piso y si la parte de abajo se mojaba, se dañaba. Entonces, mientras las personas iban utilizando la sal, cuando llegaban al punto donde la sal no estaba dañada, ya no salaba, cogían esa sal y la tiraban a la carretera para que fuera parte de la carretera, ayudar a la carretera. Y las personas las pisaban. ¿Qué no quiere decir eso? ¿Cuál es la advertencia de este texto? Si tú no estás haciendo tu función dentro de tu sociedad, donde la gente cuando te ven a ti, no están viendo más que a la puertorriqueña Lumari, a la consejera Lumari, a la esposa de Roberto Lumari, pero no están viendo a Dios en mis acciones. Puede ser esa sal que va a ser tirada de la calle. En otras palabras, la gente me va a estar tratando mal, no por Dios, sino porque no estoy representando a Dios bien. Analicen eso. Mateo capítulo 5 también habla que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, en el versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo soy luz? No escondiendo quién soy y haciendo buenas obras que glorifiquen al Padre. No hago obras para salvarme, porque soy salva, hago buenas obras. Si mis acciones no concuerdan con mi camino con el Señor, en vano predico y lo que estoy tirando es mancha al Evangelio de Dios. Por lo tanto, ¿qué reglamento seguir? En Mateo capítulo 5 también nos habla. ¿Qué reglamento seguir? Si la Biblia tiene tantas reglas, porque es basada en la costumbre y cultura y la relación, el pacto que tenía Dios con los judíos. ¿Qué tenemos que seguir? Fíjense en que Jesús dice, Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué dice ley y profeta? Porque el Antiguo Testamento está basado en 3 partes. La ley, primeros 5 libros, los profetas y los libros históricos. Y sobre todo la ley y los profetas hablan de profecías.
que tienen que ser cumplidas, que tienen que ser respetadas. Y dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. So, fíjense, Jesús nos está simplificando el Antiguo Testamento. Se cumple en la persona de Cristo. Cristo es el Antiguo Testamento. Era preparando el camino para que llegara Cristo a nosotros. Y fíjense que está diciendo que no importa el mandamiento pequeño que haya aquí, y muchas veces dicen que los mandamientos son más que los 10 mandamientos. No, mis amores, los mandamientos son casi 490 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Si usted viola una de estas, por más pequeña que sea, dice que no vas a entrar al reino de los cielos. Me imagino que usted ya está corriendo y dice, Dios mío, pero es que hay cosas que yo no hago. ¿Por qué no las haces? Por eso necesitamos tener conocimiento. Porque eres gentil. Déjame decírtelo otra vez. Eres gentil. Y los gentiles tenemos otro pacto. Volvemos a lo mismo. Dios respeta las culturas y las diferencias. Y fíjense que lo importante aquí es que a lo que se nos dio Dios, el mandamiento que se nos dio Dios, no podemos romperla. Tenemos que vivirla y enseñarla correctamente. Si la enseñamos incorrectamente y le enseñamos a la gente que no tienen que seguirla, ahí está el peligro. So, ¿cuáles son los que yo sí tengo que enseñar, tengo que seguir y tengo que vivir? Bueno, está basado en la justicia, y no la justicia de los escribas y fariseos, que estaban listos para atacar a una persona y hacerla sentir mal y enjuiciarla, y hasta matarla a pedazos. Fíjate que Jesús nos enseñó la verdadera justicia, y es demostrar que está incorrecto, restaurar a esa persona, entendiendo nuestros propios fallos, que no somos dioses ni jueces para hacerlo. Estamos aquí para apoyar, enseñar y restaurar. ¿Cuáles son los mandamientos que seguimos bajo la gracia? Bueno, Jesús resume todo el Antiguo Testamento, todos sus 490 reglas en 2 mandamientos. Amar a tu prójimo como a ti mismo, pero el más importante, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Mis emociones, quién soy y mis pensamientos deben ser basadas en el amor que tengo a Dios. Dios es primero en mi vida y como amo a Dios, podré amar a las demás personas. Y aun cuando no tenga el deseo de amar a esas personas que me hacen mal, voy a amarlas y voy a orar por ellas. Tengo que permitir, tengo que querer que les vaya bien de la misma manera que yo quiero que me vaya bien. Porque los voy a amar como yo me amo. Ahora bien, esto nos enseña por qué no voy a matar, porque yo no creo que me maten. ¿Por qué no voy a adulterar? ¿Por qué no voy a mentir? ¿Por qué no voy a robar? Porque amo a mi prójimo. Mayor aún, usted dice, ¿y las demás reglas? ¿Cómo las vamos a seguir? Bueno, Hechos capítulo 15, hay un gran concilio entre Pablo, Pedro y los demás discípulos y la iglesia de Israel, de Jerusalén. Porque se dieron cuenta que los gentiles se estaban convirtiendo, pero no al judaísmo, sino al cristianismo. Ellos tienen o no que seguir la ley. Y ellos llegan a esta conclusión, versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas son nuestras reglas, nuestros parámetros. Esas son como nuestras grandes líneas que tenemos que mirar nuestra cultura, nuestra costumbre y asegurarnos que yo esté amando a Dios sobre todas las cosas, que esté amando a mi prójimo como a mí mismo, que no me contamine con ídolos. Si mi costumbre es adorar a un ídolo, estoy mal.
Llámalo como quieras. Puedes hacer una estatua, un ídolo de un ángel y está mal. Porque nos está diciendo que no hagamos ídolos, que no adoremos ídolos. No forniquemos. Pecados sexuales fuera del matrimonio y aún dentro del matrimonio. Tengamos cuidado. Tienen que ser lo correcto. No podemos dañar esa área bonita que el Señor nos ha dado. Ahogados ni sangre. No comer nada que tenga ahogado, donde la sangre no haya salido de ese cuerpo. Por eso es que, por ejemplo, en mi país hay ciertas comidas que la gente lo hace que tienen sangre por dentro. Yo no las puedo comer. So, si las como, tengo que asegurarme que las hayan limpiado por dentro para que no tenga la sangre. ¿Cómo resumimos esto? Amor. ¿Y cómo resumimos la ley? Los 490 reglas. No adoro ídolos, no fornico, o sea, no hago pecados sexuales, no ahogo, no como nada que sea ahogado, ni tenga sangre. ¿Qué dice Dios acerca de cómo yo tengo que tratar a otros hermanos en la fe que tienen diferentes culturas? Volvemos a lo mismo, dentro de mi propia iglesia tenemos hermanos con diferentes culturas. ¿Qué yo tengo que hacer para tratarlo cuando nuestras culturas son diferentes, nuestras costumbres son un poco diferentes? Dice en 1 Corintios, que es tremendo libro, un libro que analizamos los jóvenes adultos, porque como esa iglesia le iba tan y tan mal, había tantas cosas fuera de lugar, que al Pablo tener que escribirle cómo debería de ser, nos ayuda a entender más el corazón de Dios y lo que Dios quería para con nosotros. Y él dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo. Escuche bien, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. ¿Qué quiere decir? Respeta la cultura de las otras personas y mi cultura, asegurarme que mis costumbres sean para lo que yo haga sea para glorificar a Dios. Si mi última meta no es glorificar a Dios, no es correcta mi cultura, no es correcta mi costumbre. Pero tengo que asegurarme que no sea tropiezo, ni para personas que sean de mi propia nacionalidad, ni para las personas que no son de mi propia nacionalidad, ni para la gente que son de mi propia iglesia. Les voy a dar un ejemplo. Hace como, ay santo, hace como literalmente 10 años atrás, fui a un campamento de jóvenes en Georgia, creo que fue el primero o el segundo que se hizo en Georgia. Y yo recuerdo que yo me puse una camisa que decía Puerto Rico y tenía el símbolo de la paz, que tiene la línea hacia abajo. Y yo recuerdo que un muchacho que no conozco, que nunca lo volví a ver, y que si hoy en día somos amigos, no sé si era él, no sé que estaba ahí con nosotros en el campamento. Fue donde a mí me dijo, hermana, ese símbolo que usted tiene es diabólico, porque esa es la cruz al revés. Y yo me quedo por dentro pensando, no lo es. Este es el símbolo que se utilizó en contra de protestas de armas atómicas en Inglaterra y fue hecha por los símbolos que se utilizaban con las banderas en el mar, entre los marineros en las guerras, y poner las manos hacia abajo es sumisión. En otras palabras, brindamos nuestras armas, ¿ok? No más armas atómicas. ¿Ese era el momento para mí explicarle a él? No. Me di cuenta que para él era mucho más importante y para él ya era era acerca de su salvación y mi salvación. Pues esto es el atrevimiento de ir donde mí que no me conoce. Y ahí, en menos de 10 segundos, tuve que tomar una decisión. O le iba a explicar a él qué significaba eso, y él tal vez no me iba a escuchar, e íbamos a estar debatiendo por un buen rato, o tomar la decisión de no ser tropiezo. ¿Cuál tomé? No ser tropiezo. Dije, no es la historia de ese símbolo, pero por ti no la voy a usar. Cogí mi camisa, que me encantaba, y la boté.
porque para mí era más importante que él tuviera la tranquilidad de adorar a Dios en el campamento, a que el pobre estuviera pensando todo el día de que una hermana al lado de él estaba utilizando un símbolo diabólico. Pónganse a pensar. Esta es la gran diferencia entre nuestra cultura cristiana versus la cultura que tenemos cotidiana, porque la cultura americana nos enseña que mi derecho se acaba cuando empiezan los tuyos. Y aquí nos está enseñando que mi derecho a utilizar una camisa debe ser limitada cuando yo siento que le estoy haciendo daño a otra persona. No era ganar debate. Esto no es debate, ganar por un debate. Esto es ayudar a no traer tropiezo a esa persona. Que eventualmente yo espero que se dé cuenta que no lo es. Amén. Pero yo entendí que en ese momento no era el momento de debatir, era el momento de unificarnos para alabar a Dios. Eso es no poner tropiezo. ¿Cómo debemos ¿qué debemos evitar? Cuando yo estoy teniendo una costumbre o una cultura, ¿qué debemos evitar que mi cultura haga? Isaías 5:20. Hay de lo que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué fuerte. ¿Qué nos está diciendo? Dios mío, no enseñemos que algo es malo cuando no lo es, cuando es tu opinión, cuando algo es muy nuevo para tomar un juicio sobre eso. ¿Cuántas veces se le criticó al pobre G. Ávila, que era un hombre de Dios, que estuvo criticando la televisión y después él mismo tenía su propio canal de televisión? Porque juzgó muy temprano. Él se dio cuenta de su error. Pero, ¿qué sucedió? Hasta hoy, pasaron tantos años, él ya murió y aún seguimos hablando. Yo sigo hablando de eso. ¿Por qué? Porque nos enseña que tenemos que tener cuidado a no exagerar por no tener una mente amplia a las nuevas cosas que llegan. No llamemos a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Estas teorías de conspiración me dan estrés por lo mismo, porque hace que las personas tengan miedo a todos los cambios, cuando tenemos que es analizar el cambio y ver si es para bien o para mal, y si es profético, y si es un cambio que viene profético, que viene de Dios, que hay gente que dice, no, porque esto va a preparar el camino del anticristo. Esto no lo va a parar nadie. Si es algo que va a prepararlo, esto viene. Acéptalo, esto viene. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Lo que la Biblia pone que es malo, que es pecado. Eso yo no lo puedo cambiar. Por querer agradar al hombre o mi cultura, yo no puedo cambiar lo que la Biblia sí dice que está mal. Y lo que está bien, yo no puedo decir que es malo. No lo puedo hacer. Tengo que tener cuidado de tirar juicios rápido. Solamente porque no estoy preparada para el cambio, no significa que está mal. No podemos caer en esos errores vanos donde ponemos más presión a las personas innecesariamente. Tengamos cuidado a qué decimos que es malo y tengamos cuidado a qué decimos que está bien. ¿Cuál es mi termómetro? ¿Cómo yo sé que algo está mal? Que algo no debe ser, que no debo aceptar. Bueno, Filipenses 4:8 es un perfecto termómetro que usted tiene que seguir. Si lo que yo estoy pensando es verdadero, honesto, justo, puro, amable, virtud, en algo bueno, en eso pensar. ¿Por qué lo pienso? Porque si lo pienso, es lo que yo actúo. Si lo que yo estoy pensando no es verdadero y tiene honestidad, no hay malicia, no hay injusticia, hay pureza en mi pensamiento. Soy amable con las personas con quien yo estoy hablando de estos puntos. Estoy bien. Pero si no lo es uno de estos, hay cambios que tengo que hacer. Y termino con este texto y quiero que lo analicen porque es lo más importante que quiero que se lleven hoy. Ayer estaba hablando con unas hermanas, amigas mías cristianas que oramos juntas, estudiamos la Biblia juntas. Y esto fue Luz, de San Lucy. Juan 13:35, gracias Luz por compartir este texto ayer. Creo que te resume todo lo que quiero hablar hoy. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Que nuestras acciones, culturas,
costumbres, ideas políticas, ideas religiosas. Demuestren el amor a otros. Si no lo hacen, no somos discípulos. Sé que hemos fallado en ciertas áreas, todo lo hemos hecho. Lo importante es autoevaluarnos, pedir perdón cuando no lo hayamos hecho y pedir que el Espíritu Santo siempre sea que dirija nuestras acciones con amor. Amémonos unos a otros, tratemos bien a las demás personas. Que ellos puedan decir, wow, esta persona realmente amaba a las personas, esta persona realmente quería ayudar a las demás personas. Que nuestras acciones no eclipsen el amor de Dios, sino que seamos lumbrera, seamos la sal de la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y cualquier pregunta me pueden mandar pensamientos, me pueden escribir. Y pasamos ahora con nuestro hermano Javier para la oración final. Gracias por estar conmigo. Gracias, Lumari, por esa hermosa enseñanza y por permitir que el Señor nos hable y nos enseñe de cómo nosotros podemos entender lo que nos rodea en nuestra cultura. Y ahora en este momento vamos a elevar una oración dándole gracias al Señor por esta lección. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de aprender de tu palabra. Te pedimos que tú bendiga a cada oyente, que tú le des fortaleza, salud y por aquellos que están pasando por enfermedad. Te pedimos que tú le des salud, que tú, Señor, les ayude a través de estas situaciones que estamos pasando en este momento, con esta pandemia. Señor Jesús, que es posible que haya tocado a muchas familias, pero no han tocado el corazón que ponemos para amarte, buscarte y desear que tú obres en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora les invito a que estén con nosotros para la próxima semana. La próxima semana trataremos la próxima lección, que viene siendo la lección número 7, la Biblia y el mundo. Nos veremos la semana que viene y te esperamos.